Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Señor, te damos la gloria, la honra, la majestad. Toda adoración sea dada a mi Padre Celestial, al bueno Dios Todopoderoso, al buen Dios misericordioso, al buen Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente, que nos permite en esta hora llegar a su presencia, llevando, Padre, el ministerio de tu palabra, adorando tu nombre, adorando tu palabra, honrando tu palabra, porque eres tú el verbo, la palabra, que se predica a sí mismo, dando resultados benevolentes a todo aquel que clama al Padre. Él le responderá conforme a los deseos de su corazón. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Bueno, vamos a hablar respecto al libro de Corán, el Corán, a las preguntas que siempre nos están haciendo, literaturas religiosas o libros sagrados ambientadas en Turquía, un idioma árabe clásico, título original Corán, textos en español, Corán en la edición Gloria al Señor árabe. Entonces, esta recitación de Qur'an, que es persa, Gonron, también traducida como al Corán o Qur'an o Corán. Entonces, en las cuevas de Qumran encontraron unos textos apócrifos, 62 textos apócrifos y hasta más, todavía se decían que hay más, casi 70 y pico. Entonces, estos fueron encontrados allá, los textos apócrifos. Pero vamos a hablar del al Corán o Qur'an o Corán, que representa la palabra Dios en árabe, Alá. Revela a Mahoma o revelado a Mahoma, que es Muhammad, quien se considera que recibió estas revelaciones por medio del arcángel Gabriel, que es Jubril, y Jibril, que es el arcángel Gabriel. Durante la vida del profeta Mahoma, las revelaciones eran transmitidas oralmente o escritas en hojas de palmeras, trozos de cuero o huesos. Las escribían. A la muerte del profeta en el año 632, sus seguidores comenzaron a reunir estas revelaciones que durante el califato, que es Gloria al Señor, tomaron la forma de hoy conocemos, 114 capítulos, que es Azoras. Cada una, Gloria al Señor, son leyendas divididas en aleyas. Entonces, el Corán mencionaba muchas personas que aparecen en los libros sagrados, como en el judaísmo está Abraham, y el cristianismo, el Tanaj y la Biblia. En la literatura devota, por ejemplo, los libros apócrifos, con muchas diferencias, gloria al Señor, en detalles personales del mundo hebreo, también están los apócrifos. Cristianos muy conocidos como Adán, Noé, Abraham, Moisés, María de Nazaret, Jesús de Nazaret, Juan el Bautista, aparecen mencionados como profetas islámicos en el Corán. Los musulmanes afirman que el Corán es la palabra eterna e increada de Dios, por ello su transmisión debería realizarse sin el menor cambio en la lengua originaria. Entonces el árabe clásico del Corán ha sido traducido a muchos idiomas, principalmente pensando en aquellos creyentes cuyas lenguas no son árabe, y aún así en la liturgia se utiliza exclusivamente el árabe, ya que la traducción únicamente tiene valor didáctico como glosas o instrumentos para ayudar, así como cuando van Alá, Alá, Shema Israel, el Señor tu Dios, Adonai, Ejad, Adonai. Entonces, al entender el texto hebreo, que es en el mundo hebreo, y cristianos muy conocidos, gloria al Señor, estas palabras, principalmente pensando en ello, los creyentes entonces llevaron el instrumento del paladar o la boca, entender el texto con las manos, orándole a Alá, que es el único Dios bueno misericordioso, y luego pasarse las manos en la cara. De hecho, una traducción del Corán ni siquiera se considera un Corán auténtico, sino una interpretación del mismo. José y sus hermanos, en presencia del faraón, según historiadores de Egipto antiguo,
Osman, la historia de Yuria se menciona como Yusuf en la Torá, y el Corán y Yusuf, que es José, es Jesús. La zona pantanosa de Yanshub, que registraba en la Torá hebrea como un lugar de parada temporal en las historias del éxodo de los israelitas, se convierte en el legendario cruce del Mar Rojo. Corán 22 lo dice. Vamos a leer el Mar Rojo en árabe, que es Al-Bahr, el alma en hebreo Yab-Sub, que Ayam Hadon, Finone convían como triguiña, que es gloria al Señor, el origen del hombre. El Mar Rojo es la traducción castellana, que es de donde es sacado el hombre a ser moldeado. Es el conocimiento místico de la palabra. Entonces la historia de la primera revelación de Mahoma, Surah o Alaj, luego se ubicó en el puesto 96 en las regulares del Corán, en el título escritura actual que origen del Corán, que dice el texto, relata a los lectores a que se entregan alguna alegosía, o sea, conversaciones que tienen con la doctrina. Según especialistas, ellos como unas estrofas que se exhiben por medio de la palabra a conversación. Una traducción documental en la primera recopilación completa del Corán fue hecha durante el mandato del primer califa Abu Bakr. Entonces, Umar, y una de las viudas de Mahoma, todas las mujeres que tuvo durante el califo de Umar, entonces entrega el Corán en respuesta a Umar, que le pide, gloria al Señor, la entrega de estos libros. Hay una docena de cuevas que se creen que fueron habitadas por los amigos de la cueva, se llaman así por los amigos de la cueva, según la epopeya de las más antiguas, de las cuales se encuentran en la Mesopotamia. 7 personas y un perro abandonan el reino, y el mundo, por el ascetismo, o sea, el mundo de su ego, su orgullo, y se van a vivir. La leyenda fue convertida al cristianismo por el sacerdote siriaco Jacobo de Sarú. Aunque algunos editores recuerdan que varios de los aspectos señalados por las tradiciones islámicas, que estas personas que escribieron el Corán estaban en cuevas. Entonces Mahoma compuso los versos que integran el texto, los cuales fueron memorizados por sus seguidores. Todo lo que se tiene que hablar del Corán es memorizado, que porque así fue la palabra que el Señor le entregó a Moisés, que todos fueran memorizando de lo que Dios ha hecho en sus hechos, y uno memoriza, dibuja y cuenta. Crone y Koch se han destinado algunos de sus argumentos del Nuevo Testamento también. Entonces el barco de Noé, también, que dijeron que no existía, existe, y está tomado en los hábitos también del Corán, representado en la Torá y en el Corán. En la Pista y Sofía también está, gloria al Señor, un verso centrado en la tierra o sobre el suelo, también contado, que se refiere como un modelo del universo centrado en la tierra sobre el suelo. Y el Corán habla de que la persona es la que carga, por eso el verso lo tiene que llevar el profeta en su boca, porque nosotros llevamos la imagen y la semejanza del Señor, y recordemos nosotros todos los mandatos de nuestro Señor Jesucristo cuando nos enseñó nunca nos habló ni de Mahoma ni de ningún profeta, sino en los salmos del Zabur, que el profeta David hablaba, y nos cuenta en la Pista y Sofía de que era la sabiduría de la luz de nuestro Señor Jesucristo quien habló por medio de la boca de David. En Abraham, el nacimiento de Isaac, Ismael e Isaac, y la prueba de Dios en Abraham, pidiéndole sacrificar a Ismael, la destrucción del pueblo de Sodoma, también está en el Corán. Historia paralela del rescate de Moisés, cuyo nombre
se usa en 136 veces en el Corán, que también habla mucho el Corán de Moisés. El Corán también consiste en 144 horas, capítulos compuestos por un total de 636 leyendas, versos, dejando por fuera 112 de los 113 bismillas o basmalas con que empiezan las horas, que se identifican en el nombre de Dios compasivo, un Dios bueno, un Dios misericordioso. Habla de ese Dios el Corán. Entonces el Corán también nos dice a nosotros de que esta palabra escrita era desde el Talmud, el libro de Buenos Aires, que encontraron, gloria al Señor, antes de poder tocar una copia del Corán. Un musulmán debe realizar un vudú o ritual de limpieza con agua. Esto se basa en una interpretación literal del sura, pues esta es la verdad honorable, que el Corán es el libro bien conservado que nadie podrá tocar salvo quienes son limpios. Se limpiaban las manos y el Señor Jesucristo se rió de sus tradiciones y les dijo que no, que Dios no era una tradición, sino ni una obligación a adorarlo, sino una relación. Entonces la controversia sobre la teología del cumplimiento, la Iglesia cristiana tradicionalmente ha también considerado a Cristo como un cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y la postura tradicional del judaísmo, el concepto del Mesías ha sido totalmente descuidado en el judaísmo, quedando como menos que un hijastro. Al recorrer las bibliotecas judías, solo esporádicamente aparecerá un delegado sobre la esperanza mesiánica entre la vista literaria sobre la Torá, la ley judía, la interpretación halajá, que ha ocupado completamente la posición del guardián de la vida religiosa del judaísmo, y han tergiversado la forma mesiánica o el conocimiento de que nuestro Dios Jesucristo, nuestro legado común. Tenemos entonces a olvidar tanto los judíos como los cristianos devotos, si tienen el punto de partida exegético que es común para los estudios sobre la Biblia. Entonces en las oraciones diarias llamadas en hebreo Sidur, existe un largo segmento que hemos como reducido a que dice que ya Dios no espera rezos en los hombres, ya, sino una fe, un gracias, porque sí le creen, porque sí le creemos, porque yo también estoy orando o metiéndome en la palabra, entonces sí le creemos a Él y no tenemos la palabra hebrea para apresurar, ya sí significa carrear o presionar al cristiano de un Cristo que se apresura. Cristo realmente vino como la piedra de toque de Israel, el piadoso, y viene y nos enseña de que no es de venir usted a los rezos, sino es de usted venir a tenerle fe a Dios. Posiblemente fue con esta palabra en su mente que Pablo dijo que se volvería a los gentiles, Hechos 13:46, pero pudo haber dicho esto Jesús. Hay un pasaje en el Talmud sobre Jeremías 13:17 en Corán que habla de que el espíritu del profeta sollozó en secreto por tal orgullo de las humanidades, que se niegan a dar la gloria a Dios, trayendo como resultado que el rebaño del Señor será llevado cautivo. Entonces Rabí Samuel Bar Shikar dice que esto es el resultado de la soberbia de Israel y razón por la cual le será quitada la Torá. ¿Ya? La palabra ya no se les revelará. La luz de la palabra ya está, por eso María, en el vientre de ella, mira a que Israel es un pueblo de luz, mas sin embargo están en oscuridad. Y un sol les ilumina, pero ellos no lo ven. Es como dice Dios también en su palabra, de que aquellos que tenían las llaves para entrar al cielo o al reino de Dios, ni entraron ellos ni dejaron entrar a nadie.
Entonces, ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon los constructores? Esa es la piedra angular. Se ha convertido esto, fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca sus frutos. Y el que caiga sobre esta piedra será echado a pedazos, pero sobre quien ella caiga lo esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, los principales sacerdotes, los fariseos, comprendieron que hablaba de ellos. Posiblemente fue con estas palabras que en su mente Pablo dijo que se volvieran a los gentiles. Pero Jesús, en un pasaje del Talmud, también habla, en Jeremías 13:17, que habla de que el espíritu del profeta solloza en secreto por tal orgullo, que se niega a dar la gloria a Dios, creyendo como resultado de que el rebaño del Señor será llevado cautivo. ¿Por quiénes? Por todas estas religiones del reino. Entonces, ¿quitado la Torá? No, pero ¿será que será oscurecida, será entregada a la nación gentiles, será revelada a otros de los que ni siquiera creímos que se nos podía ser entregada, se nos ha entregado? Gentiles es la manera de podemos entender que Jesús también haya sido perfectamente capaz de usar lenguaje tan severo. Al hablar de edificadores, los eruditos judíos generalmente dan a entender que el maestro era pues entonces un albañil y que la piedra de la que él hablaba era de sobreconstrucción, y no entendían el Nuevo Testamento, no entienden que es la edificación de la palabra del Señor en esta piedra, que es Jesucristo, el verbo, la palabra. Varias ocasiones edificar el Cristo, que está hecho en Efesios capítulo 2, se nos dice que hemos sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús misma la piedra angular, en quien también nosotros sois justamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Lo que le decía yo en la filosofía o místico, de que los apóstoles en sí es la edificación de las 12 columnas que nosotros tenemos que levantar para el conocimiento del Dios místico en nosotros, que de la misma manera Pedro nos exhorta a venir a Él como a una piedra viva desechada por los hombres. La piedra, el cráneo, mente, Jesús mismo le dice a él que en esa piedra es que va a ser edificado, que es el Espíritu de la luz, el Espíritu Santo, una piedra de luz, de fuego, porque él no le adivina, él le revela que él es hijo del Dios viviente. Al revelarle que es hijo del Dios viviente, entonces Dios está revelándole a Jesucristo que es en la palabra de la luz. Venir a Él como una piedra viva desechada, pues esto entonces se encuentra en la escritura de que la piedra va a ser tropezada con todo y no le va a pasar nada. La piedra va a tratar de ser picada, pero la piedra va a seguir allí. Porque la piedra antes va a refutar, a estar mejor y no peor. Pues esto se encuentra entonces que si la piedra pulveriza, cae sobre una persona, la pulveriza, que es la palabra, nos hace añicos, nos hace este odre vaciarlo, y al vaciar este odre nosotros vamos a tener un conocimiento de gnosis. Entonces nosotros los crísticos, o el cristiano, debe edificar. Si observas reinos que se están armando uno contra otro, puedes esperar la venida del Mesías. El Mesías, el hijo de David, no vendrá sino hasta que todo el mundo esté lleno de ¿qué? De apóstatas. Hebreo, que es minú, por lo que los rabinos parecen entender, los cristianos, porque hebreo minú es apóstatas. Los jueces, las autoridades dejen de existir en Israel. Los pasos mesiánicos entonces nos enseñan a nosotros que ponerse en pie en presencia de sus hijos, el hijo no honrará a su padre. ¿En quién pues podemos apoyarnos? Solo en nuestro Padre que está en los cielos. Podríamos agregar aquí las llamadas señales mesiánicas, las que dice nuestro Señor Jesucristo,
y las características que Él nos muestra conforme a su palabra cuando dice de no recojáis el trigo todavía pequeño, sino hasta que haya crecido la maleza. Entonces el Mesías, el profeta que nosotros esperábamos, Jesucristo, en el ciego y un vidente, si ambos se encuentran a oscuras y no se difieren entre sí, mas cuando llegue la luz, el que ve verá la luz y el ciego permanecerá en la oscuridad. Si alguno se sumerge en el agua y sale de ella sin haber recibido nada y dice, soy cristiano, leíamos, ha recibido el nombre en préstamo, mas si recibe al Espíritu Santo, si es bautizado por el Espíritu Santo, entonces no fue en préstamo que recibió esto, sino que fue restituido debido a que ya no va a restituir usted lo prestado, porque usted es un hijo nacido del misterio del matrimonio, que es la palabra y el Espíritu. Entonces, reparar en la unión sin mancha, pues tiene un gran poder. El Espíritu es luz, no tiene manchas de mentira o de engaño, de oscuridad. Entonces usted está en ese matrimonio de la palabra, el verbo y el Espíritu. No teman, dice el Señor Jesucristo, que no temamos a la carne, en el libro apócrifo de Felipe. No temiéramos a la carne, porque ni la ames, y si la temes, se enseñorea de ti, y si la amas, te devorará y te paralizará. Entonces perderás el conocimiento. Sus vasos sagrados, en la parte de entre Jesús, Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, sobre el amor cordial, Jesús y sus apóstoles dijeron lo siguiente: entren en su templo, que es su corazón, ilumínenlo con pensamientos buenos, con la paciencia, la confianza inquebrantable que ustedes deben tener en su Padre. Entonces, como ustedes son vasos sagrados, con sus manos y ojos, piensen y hagan lo que es agradable para Dios, porque haciendo el bien a su prójimo, ustedes cumplen un rito que embellece el templo, que es ustedes mismos, cuyo dueño es aquel que les dio la vida. Y dice que si ustedes tienen intención de realizar obras de bondad, de amor, háganlas con un corazón generoso y que no permitan que sus acciones sean gobernadas por cálculos, por precio, por amor al dinero. Un mandamiento nuevo les doy yo. O sea, ya no son los mandamientos de la ley, los 10 mandamientos, sino que yo les voy a dar uno nuevo en mí, en el verbo, la palabra, verdad y luz. Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también unos a otros, Juan 13:34. Juan 3:16 dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sobre todo tengan un amor profundo los unos por los otros, porque el amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero odia al prójimo, al hombre, al vecino, a su hermano, que es su vecino, a su hermano, que es el chofer que usted insultó, a su hermano, que es el que está en el supermercado y usted le agredió, a su hermano, que es el que está cerca de usted. Yo amo a Dios, no lo amo. Pues si no amo a esa persona que Dios me presentó en el camino y es mi hermano, a quien yo estoy viendo, ¿cómo puedo amar a Dios que no lo veo? Eso lo dice Juan 4:20. Llévelo a la palabra y usted va a instruirse. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es Dios. El amor es de Dios, el amor es Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:7-8. Amados,
Si Dios nos amó, así nosotros también debemos amarnos unos a otros. Si nos amamos unos a otros, Dios mora en nosotros y su amor perfecto está en nosotros. Primera de Juan 4, 11, 12. Dios es amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios está en esta persona. Primera de Juan 4, 16. No deban nada a nadie salvo el amor. Romanos 13, 8. Si yo hablo en lenguas humanas, angelicales, pero no tengo amor, soy como metal resonante. Si tengo el don de profecía y sé todos los misterios y tengo todo el conocimiento y toda la fe, tal que puedo trasladar montañas, todo poder, pero no tengo amor, nada soy. ¿Tienes amor cuando recibes el diezmo? ¿Tienes amor cuando recibes las primicias? ¿Recoges a todos los que están allí mismo y les preguntas si tienen alimento en su casa para comer? ¿Si necesitan calzado, interiores, brasieres, las mujeres pobres? Tú les preguntas como pastor, como evangelista dentro de una iglesia, con el dinero que ves que entran a tus arcas. Nunca he visto un pastor, a ningún pastor, jamás en mi tiempo de vida en esta tierra he visto a hombres en púlpitos, después de que les den esas manadas de dinero, llamando a las gentes para que se les pregunte si tienen mercados, o ir de casa en casa de los pobres, de la viuda, del huérfano. Dios es amor y quien permanece en el amor permanece en Dios. Eso no es permanencia en el amor. Eso es permanencia en un gavilán pollero que yo les mostré, que Dios me mostró en una iglesia. Que nada tiene que ver la iglesia sola, porque son todas las iglesias de este ego. El reino, el pacto, la primicia, el diezmo. Y cuando Dios me mostró aquellas iglesias, me la mostró por medio de una en la que yo asistía. Y de rodillas me mostraba el payaso del pastor predicando. Tremenda palabra que se tiraba. Emanaba de él mucha dulzura, mucho léxico hermoso, bonito, ante los ojos de los demás y oídos. Pero dentro de él, que es Dios quien ve todo, había un payaso. Había un simple mentiroso agalludo llamado Gavilán Pollero. Estaba allí con su léxico muy hermoso, un doctor en habla, dogma de palabra, tenía muy buen léxico, pero no una formación buena en el Espíritu Santo. Allí no había amor. Quien permanece en el amor permanece en Dios. Ahí él no estaba permaneciendo en Dios, sino en Dios verdadero, que no es el del oro y la plata, sino el que se negó al oro y la plata de Mateo 4. Solo a Dios adorarás y a él solo servirás. Si llegas a amar a dos dioses, vas a rechazar uno, porque uno es el amor al dinero, y el otro es el amor a la verdad, a la luz. No deban nada a nadie salvo el amor. Es lo que dijo mi Señor Jesucristo. El amor es paciente, bondadoso. El amor no es codicioso, no es envidioso. Si yo hablo de lenguas humanas, pero no tengo amor, si tengo profecía, y si tengo todos estos léxicos tan bonitos que tiene usted como pastor, y no tengo amor, nada soy. Si doy todos mis bienes para alimentar a los pobres y entrego mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me sirve. ¿Cuál es su amor? El amor es paciente, primeramente. El amor es bondadoso. Y si el amor es paciente y bondadoso, no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. Entonces yo vi en el caminar en los evangelios, en el caminar en la religión, como religiosa, yo vi que el amor y bondad estaban simplemente en una carátula por fuera, como payasos que predicamos el catecismo, pero no lo practicamos.
Había odio dentro de los religiosos, de la religión, del convento. Hay odios. Hay dentro de este convento, este templo, hay soberbia, hay ira, hay jactancia. Y no son frutos de Dios, verdadero de luz. El amor es paciente, no hay paciencia. Hay tanta impaciencia que ellos mejor hacen un pacto de primicias, ellos mejor hacen retiros para recolecta de plata, porque el negocio de ellos es entra y sale dinero. Allí no hay paciencia para esperar en Dios. En la pobreza hay que esperar a Dios. El por qué me escaseas este tiempo. ¿Por qué a veces me has multiplicado, me ha abundado, y por qué a veces me has escaseado, Señor? Y aún yo sigo siendo fiel, instruyéndome en tu palabra. La paciencia hace que Dios después te hable el por qué. Porque la paciencia lleva bondad. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza. No es chismoso, no es mentiroso, no es egoísta. No se irrita. No guarda rencor. Dios mío, usted como cristiano sabe que está invalorado. No hay valor. Es egoísta, se irrita, guarda rencor, se alegra de las injusticias, practica las injusticias, hace traición y malicia, vitupera, se jacta, está medio bendecido y viene con unas bullas, unos currículos que ni usted mismo se los cree, usted misma se los cree. Usted ya se jacta. En un momentico, yo conocí a una señora que cuando le llegaba la plática del gobierno, ay, usted la oía cómo se cantaba y cómo hacía show y bulla para que el vecindario se diera cuenta que ella ese día iba a comer arroz con coco y pescado. Y los otros días, viento raspado, de la comida que le traían, o la hija que trabajaba en una casa de familia le traía los sobrados, o del gobierno que le daba comida a los niños en la escuela. Tenía que esperar hasta la tarde que cualquiera de ellos llegara para calentar esa comida. Y su alimento no lo comía a las horas que ordena la Biblia, que es temprano cuando está todavía clareado. Le tocaba esperar hasta la hora que traía el poquito de comida, el sobradito de la casa de familia donde trabajaban sus hijos, o del lugar donde venían sus hijos de la escuela, y le podían traer el almuercito. ¿Es una ayuda de Dios? ¿Es el egoísmo de su corazón, jactancioso, orgulloso, que entonces dice Dios, yo a esta persona no la puedo bendecir, porque está bendecido y se va a aplastar a todo el mundo? Tiene que ir a vociferarle a todo el mundo, eso ni hablará cuando pase por la calle. A todos los pisoteará si llega a tener carro, los derribará. No me sirve para darle un avión, porque con el mismo avión empieza a tirar fuego. Él odia a todo el mundo, sino que se hace. Mientras está pobre, es humilde. Mejor lo dejo pobre, mejor la dejo pobre. Entonces, si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué correspondencia recibirán? No se alegra de las injusticias, el amor, sino que se alegra con la verdad. El amor cubre calladamente todas las cosas. El amor mejor hace silencio, mejor se queda callado, o el amor mejor se protege con la palabra del Señor para soportar a estos jactanciosos, que solamente sus bocas se abren para jactarse de mentiras, porque viven desde la mentira, se engañan a sí mismas, se engañan a sí mismos. Ellos andan en un mundo raro, es un mundo de ellos, que ellos se creen que ellos son esto o lo otro, y mentiras, que ellos mismos se están engañando, porque el amor cubre calladamente
todas las cosas, siempre mantiene la confianza, confía en Dios, en todas las cosas, soporta todas las cosas, el amor jamás dejará de existir, aunque las profecías se acaben, las lenguas cesen. 1 Corintios 13, 1 y 8. Amén a sus enemigos, amen a sus enemigos, bendigan a quienes los maldicen, hagan bien a quienes los odian, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Mateo 5, 44. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibiremos? Mateo 5, 46. Si tienes amarga envidia, carácter pendenciero, en lugar de amor, no se jacten ni mientan contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es diabólica. Santiago 3, 14, 15. ¿Cuál? La de la envidia. Entonces, como yo soy envidioso, como yo tengo esa envidia, yo necesito gritarle a aquellos de que yo también soy eso, de lo que yo estoy sintiendo que esos son. Si tienes amarga envidia, carácter pendenciero en lugar de amor, no te jactes mientras tú puedas mejor ir a la verdad, porque esto es de la verdad y la sabiduría, que viene de lo alto, no es. Es diabólica. Quien dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en la oscuridad. Juan 2:9, primera de Juan. ¿Qué es el amor? El amor es ser sincero, justo. El amor mejor es apartar el mal de usted, la venganza. Que el amor sea sincero, aléjese del mal, apéguese al bien, ámense fraternalmente unos a otros con ternura. Romanos 12, 9, 10. ¿Por qué odias tanto? Pareciera que odiaras al mundo, porque te odias es a ti mismo y no lo sabes. Y crees que es que tú te jactas odiando a los demás. Y no, es que te odias a ti mismo. Porque es el amor sin sinceridad. Es el amor con desamor. Es el amor sin fraternidad. Es el amor sin ternura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 39. Ama a tu hermano. Cuídalo como a la pupila de tus ojos. No es a tu hermano de sangre, es a cualquier ser humano que te digan vamos a hacerle daño a ese. Defiéndelo. O apártate tú. Deja que ellos lo hagan, porque ellos son los que se van a embarcar en ese barco de oscuridad, de pobreza, de miseria, de enfermedad. Porque un día viene la venganza, los mismos demonios que los usaron para hacer daño, van a venir ellos mismos a dañarle a esa persona que usaron para la maldad. No te preocupes, tú huye de eso. No ayudes, ni siquiera hablar una palabra de mal. Déjaselos a Dios. Se los dejo a Dios. Ama a tu hermano, cuídalo como la pupila de tu ojo. El Evangelio de Tomás 25, apócrifos. Es terrorífico nosotros meternos con otra persona humana. Todos tienen a un Dios dentro de ellos y estás acometiendo cosas contra el aguijón. Ama a tu hermano, cuídalo como a la pupila de tu ojo. El Evangelio de Tomás 25, que mi alegría esté siempre en la alegría de otros. Que mi alegría esté en que los otros sean felices y que al menos estén contentos. Pero a veces nuestra alegría se entristece de ver que les fastidia lo poco que tú hablas de Dios y no de ellos. No puedes decirles a ellos que son buenos cuando están haciendo lo contrario. Entonces, que mi alegría esté en ustedes y que su alegría sea perfecta. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros. De 10 mandamientos, Él manda apenas 2.
que se amen unos a otros como yo los he amado. No hay otra. Nos tenemos que soportar. No hay otra. Nos tenemos que amar. No vayas contra nadie, por favor. Sostente en esa palabra. Medita en ella. Ámala. Hazla tu alimento de día y de noche, cocinando, lavando, haciendo tus necesidades, trabajando. Medita en ella. Escríbela en las paredes para que te la grabes. El amor, medita en ellas. Porque es los unos a los otros como yo los he amado, Juan 15, 11 y 12. Esto es, les mando que se amen los unos a los otros. Juan 15, 17, perdón. Vamos a una palabra que la gente le tiene miedo: sexo y amor. Nosotros ya hemos hablado sobre qué, la diferencia entre las personas dependiendo de la edad. Entonces, las relaciones sexuales para las personas de diferentes, gloria al Señor, y para aquellos que están por encima de las gunas, el sexo es muy diferente. Estamos hablando de las gunas de lo espiritual. No es sexual la unión del Padre con nosotros los humanos, como lo habla la religión Kundalini. No es sexual, es espiritual. Es palabra y espíritu en el hombre. Es el primer puesto a la palabra, el segundo el Señor y el tercero el hombre. Entonces esta actitud del sexo manifestada en los idiomas dice, ay, no, es que hablan, es de que Jesucristo, al hacer la luna y el sol eclipse, entonces no, que el Espíritu Santo es Kundalini, no. El Espíritu Santo no necesita de nada de esto carnal. El Espíritu Santo, por eso habla espíritu. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mire, escuche, a una mujer con deseo ya cometió adulterio con ella. O sea que ni siquiera estaban en la parte verdadera, que era con solo mirar el pecado. Porque el pecado puede ser no la mujer, sino el pecado es la mujer. Entonces ahora continuemos con el episodio de María Magdalena, el cual se culpa de adulterio y se le lleva a Jesús, que la juzga. No, él no la juzga. Ella dice, ellos me tomaron y quisieron apedrearme. Yo, pecadora, amé a un varón que estaba casado y tenía 3 hijos. Los parientes de su esposa me trajeron a la plaza. Esa es la historia verdadera de la Magdalena. Empezaron a gritar con voz fuerte, matemos a la adúltera. Ella profanó la ley, porque ellos me tomaron y quisieron apedrearme. Yo era pecadora, porque yo amé a un varón que estaba casado y tenía 3 hijos. Entonces los parientes de la esposa me trajeron a la plaza y empezaron a gritar con fuerte voz, mátenla, matemos a la adúltera. ¿Por qué? Porque son los familiares, es la verdadera historia de la Magdalena. Son los familiares de la mujer a la que el marido le fue infiel. Entonces, quien se case con la divorciada comete adulterio. Ustedes han oído que dijo, no cometerás adulterio. Entonces vino Cristo y les dice, aquel que se considere sin pecado, dando a entender que este cuerpo materia es pecador, que a toda hora tenemos que andar apercibido en nuestra cabeza, en la meditación de este verbo, porque aquel que se considera sin pecado, tiene que tirar la primera piedra y se dará cuenta que ella se tropezará y vendrá donde él. Como la espada que es la palabra de 2 filos que traspasa todo entendimiento, que corta para allá y para acá.
La piedra se le va a devolver porque tiene pecado, porque es materia, y que la muchedumbre se dispersara fue lo mejor. Cuando la muchedumbre se dispersa, es dando a entender que todos tienen un algo dentro de ellos que no necesita ser adulterio, pero que sí es adulterio a la verdad, que sí es adulterio a la palabra, que ellos están fallando en error, que ellos están fallando a ese Padre bueno, practicando cosas que solo Jesús las sabe, que no tiene nada que ver con sexo. ¿Ya? Entonces ahora continuemos con el episodio de María Magdalena. Ella narra también que la culpa del adulterio que se llevó para que Jesús la juzgara, que ellos la tomaron, gloria al Señor. Entonces cuando viene el Cristo y les dice que aquel que trata a la muchedumbre se pierde, después él se me acercó y se arrodilló frente a mí, y dice ella en el libro: yo ardía de vergüenza y miedo, algo sublime estaba ocurriendo en mí, caí en la tierra y sollocé. Él acariciaba mi pelo y decía: mi querida hermana, haya las fuerzas para escucharme. Mucho más existe sobre esta tierra, muchas mentiras han sido dichas por el malvado. Olvídate que eres una pecadora y dime, ¿tu corazón vive cuando amas? ¿Vive tu corazón cuando amas? Esa es la verdad de María Magdalena que cuenta. Vive, Señor, dijo ella. Cuando no amo está muerto. Entonces, ella estaba amando a un hombre que quizá la esposa no lo amaba. Yo no te estoy diciendo que yo acolito aquello, está diciendo Jesús, sino que solo quiero saber si tu corazón ama. Si esta amante está con ese hombre solo por dinero, no ama. Es lo que quiere dar a entender Jesús. Que hay amores de amores. Hay mujeres que se casaron con el hombre porque era buen trabajador y la mamá les dijo: ay, mi amor, es que ese muchacho trabaja fuerte y duro. Es un muchachito muy trabajador y mírelo cómo vive como un burrito a toda hora trabajando. Entonces llevémoslo para la casa y miremos a ver cuántas disfrutamos de lo que él trabaja. Y ya él no va a mantener a la mamá. Él va a mantener a la suegra y a los cuñados. Así ha pasado. Y es lo que Cristo les da a entender. Cuando él va y busca un amante es porque la esposa no lo quiere. La esposa lo puede estar rechazando. La esposa lo puede estar insultando. La esposa puede estarse sintiendo incómoda y como él defiende cosas, está siendo insultado por ella. Él un día se cansa y va afuera y encuentra quien lo ame, quien se enamore de él verdaderamente. Entonces, por eso que Dios no juzga, Jesucristo no juzga, sino que dice: yo les digo conforme a Dios, por la dureza del corazón ellos se dan carta de divorcio. O sea, eso era en la ley. Ahora él le dice: oh Sión, le dice a ella, las mentiras del mundo han sido dichas por el malvado, que es Satanás, que toma posesión. Olvídate que eres una pecadora. Dime, ¿tu corazón vive cuando amas? Ella le dice: ama, Señor, vive cuando ama y muere cuando no ama. Ella era una mujer que amaba bastante, se enamoraba, se enamoró. ¿Qué importaba que él tuviera hijos? Ella se enamoró, pero él no le pagó bien. Entonces vive, Señor, cuando amo, y cuando no amo está muerto. Este es el verdadero libro de los apócrifos. Jesús no sentencia el sexo, Jesús sentencia la mentira en ello. Entonces ama, hermana celestial, y no peques más pensando que eres una pecadora.
Tú pecas pensando que eres pecador. Tú pecas pensando que eres ladrón. Tú pecas pensando que eres esto o lo otro. Vive y ama. Ama lo que haces. Ama lo que vives. Entonces, ama, hermana celestial, le dice. Así es como, hermanos, vi por primera vez a Dios vivo en la tierra. Y pregunta María en el capítulo 27. Además, Jesús le dijo lo siguiente. En el libro de María es muy lindo, libro apócrifo de María Magdalena. Le dijo: lo que es pecaminoso en este mundo es virtuoso en el reino de mi Padre. La verdadera vida es la vida de amor y no de odio. Nunca se me olvida que había un hombre divorciado y había una muchacha sola. Entonces la muchacha me dijo a mí me gusta ese viejo, no porque lo ame, sino porque él da regalos. Ese viejo lleva pan a mi casa, lleva panela, lleva regalos. Y por eso yo quiero ponerme a vivir con él. Pero él tiene que llevarse también a mi familia. ¿Por qué? Porque ella iba por intereses. Y apareció otra mujer y le dijo al hombre que ella trataba de viejo, de malo, de trabajador, pero que no lo quería. Viene la otra y dice: yo lo amo a él tanto que yo tengo un apartamento y se lo ofrezco. Dijo la señora: yo soy una mujer viuda, sola. Yo tengo un apartamento donde lo quiero llevar a él. Y que él alquile su casa y nos sostengamos con ello. Y el hombre prefirió a la que, como era jovencita, iba por apetitos de regalos, de pan, de panela, y dejó el amor botado, la que verdaderamente lo amaba. Un día empezó a llorar, a entristecerse de ver de que él había llevado a una hija para criarla, cuando ya no tenía ni la edad ni la paciencia de soportar caprichos de muchachas jóvenes cuadrándose con uno y con otro. No podía hacer nada. En vez de haberse ido por el amor, él a ambas se acostaba con ellas, a ambas les hacía regalos, las coqueteaba, pero decidió irse por la que estaba por ambición. Y por ambición, cuando él se quedó sin empleo, por ambición, cuando él se quedó sin trabajo, que no podía trabajar porque estaba enfermo, postrado, lo dejó. Por ambición ella empezó entonces a maltratarlo, a insultarlo, porque ya no recibía los regalos que recibía antes. Y en un momento que estuvo enfermo, le tocó a otras personas cuidarlo, porque la mujer no quiso cuidarlo, se fue a trabajar. Y el amor verdadero que estaba allí y que estuvo allí, él lo despreció. Por eso es que Jesús en Apócrifos no te habla de adulterio, no te habla de matar, no te habla de los 10 mandamientos, te habla al contrario, del amor a Dios por sobre todas las cosas, el amar al prójimo como a ti mismo. O sea que entonces yo puedo ir a pecar, o sea que yo puedo ir a ser infiel. No, sé fiel, respeta, ama, pero si amas. Si todo viene por el amor, se da para bien. Si no hay amor, se va a dar para mal. Si solo es deseo y un amor ficticio porque le viste a aquel una pensión, o le viste a aquel un empleo, y que tu marido solamente de pronto trabajaba más duro, pero sí te amaba, y tú te fuiste con quien solamente te deseó, yo no te deseo las mejores perspectivas. No te van a venir mejores cosas. Vas a vivir el placer, vas a vivir el don del momento, pero no hubo amor. Porque tú te fuiste fue porque te hacían falta
la cosita de las maripositas en el vientre, que ya no te causaba el hombre que no te traía regalos, y te causa el que te traía de la calle regalos. Fue por pasión simplemente. ¿Eso no es amor? Y Jesucristo por eso puso de los 10 mandamientos 2, amar a Dios por sobre todas las cosas, amar al prójimo como a ti mismo. Yo no es que acolité esto, pero María Magdalena, cuando se da cuenta que ella vive con un hombre, está enamorada, tiene 3 hijos, ahí donde la llevan que adúltera, fornicaria, y no cuentan bien la historia. El Señor Jesucristo lo que le pregunta es, ¿tú amabas? ¿Cómo te sentías cuando amas a ese hombre? Me siento viva, Señor, dijo, eso es lo que quiere el Padre. Él está predicando un evangelio muy diferente al evangelio señalador. Adúltero, fornicario. ¿Qué va a saber usted cómo vive ese hombre en casa? ¿Cómo lo trata su mujer? ¿Cómo vivirá ahogado? Quizás como la historia que yo le conté. Vivía la suegra, vivía el hijito que la mujer la cogió él joven, pero con un niño de otro. También se le venían encima al hombre. Vivía la suegra, se le venía al hombre a insultarlo, atrevida, irrespetuosa. No tenía respeto por ese yerno, que era como un hijo. Y mientras él estuvo bien, que la sostenía y que le corría, lo amaban. Y en el momento que tuvo aquella caída, entonces le querían venir en humillaciones y en cargas. Y es lo que entonces el Señor viene a voltearle la mesa a los vendedores de su palabra. Que es que si ese hombre no era feliz en casa y encontró una felicidad por allá afuera, la mujer un día me encontró y me dijo, desgraciada, mi esposo me dejó por usted. Le dije yo, no. Él la dejó a usted por el amor. Se fue con la que lo amaba. Yo soy casada y por la iglesia con él, sí, pero usted lo maltrataba y usted se iba con otros. Sí, pero era mi trabajo. Le dije, no, señora, respete, vaya a la palabra de Dios. Pero el que no lea por apócrifos no va a entender nunca este gnosis. Gnosis es el amor dentro de nosotros. Entonces, si no hay amor, no hay respeto. Si no hay respeto, no hay familia, no hay compatibilidad en la familiaridad, sino que un día son felices y al otro están peleando. Un día hay alegría y paz y de pronto de la noche a la mañana pleito, contienda y diserción. ¿Por qué? Porque hay un camuflaje, que hay 2 potestades imponiéndose en el lugar. Lo que es pecaminoso en este mundo, dice el Señor Jesucristo, lo que está señalando el hombre es virtuoso para Dios. En el reino de mi Padre muchas moradas hay. En el reino de mi Padre la verdadera vida es la vida del amor y no el odio. Satanás sembró odio y amor. En las novelas usted ve que se aman y de pronto se odian. Dios solamente quiere el amor. Si de verdad se ama una pareja, se respeta y punto. Pero porque hay amor de las 2 partes. Hay respeto de las 2 partes porque el amor lo puede todo. No hay amor por la plata, no hay amor por las finanzas, no hay amor porque yo me metí con usted, fue porque usted trabajaba duro y yo lo que quería era su sustento. No me interesaba más nada. Y cuando no lo hay, entonces estoy bravo y aburrida. Entonces, no te ayudaré así, de esa manera, dice el Señor. María, preguntas de María, Jesús también le explica a María una regla importante en las relaciones sexuales entre las personas espiritualmente avanzadas, que sus relaciones deben ser un secreto entre ellas y Dios. En otras palabras, solo Dios debe ser el testigo y guía de su amor sexual. Entonces, de lo mismo habló el apóstol Felipe. Un matrimonio que está descubierto se convierte en libertinaje. ¿Ya? El Evangelio de Felipe lo dice en el Evangelio 1:22. María Magdalena llegó a ser un discípulo de Jesús, se une a su grupo y hay una discrepancia y descripción importante de su relación con el Señor Jesucristo.
Él la trata como su hermana muy querida. Y en los árabes, si usted no lo sabía, en los hebreos, el beso es en la boca. Entonces, como él la besaba en la boca, ellos decían que a ella la amaba más que a ellos. La compañera del hijo es María Magdalena. Entonces, matrimonio y divorcio, si uno entendió el capítulo anterior, entonces también entenderá fácilmente la razón de la declaración que aprendemos las contradictorias de Jesús sobre la connotación del divorcio. Es alguno como caso, parece que es un consejo divorciarse, Mateo 19, 3, 9 y Marcos 10, 2, pero de pronto él obstaculiza que el compañero le dé carta de divorcio a la mujer que le ha sido adúltera. Puede hacerlo, o sea, no hay problema. Pienso que yo vine a dar paz en la tierra. Dice, no, yo vine a separar las parejas. Yo vine a que mamá y hermanos se cogieran su camino cada uno por el otro. Porque él dice que en cambio en otros los bendijo cuando los esposos podían seguir el camino hacia Dios, hacia la perfección, mientras que el trono no quería ir el otro. Entonces, si hay uno que quiere ir a seguir las cosas de Dios, pero que la otra se opone o el otro se opone, él puede dejarse y divorciarse. Dice, porque es así, porque dos personas después de unirse en matrimonio, no necesariamente se desarrollarán en el matrimonio. Pienso que yo vine a dar paz en la tierra, no lo digo, más bien en Lucas 12, 51, más bien fue con la misma velocidad a que se vinieran contra familia. Entonces a veces va a venir uno que está buscando a Dios y el otro no, a contradecirse, y ese es el divorcio, que no hablaba Dios del divorcio de pareja, sino del divorcio de usted dejar a sus padres. Los arcontes, que son los arcontes, los maridos que tenemos nosotros, que son la codicia, el vicio, la avaricia, y por eso la mujer odia a su esposo. La mujer le coge pereza a su esposo porque el pobre hombrecito de pronto tiene un camioncito por allá chiquito, y él va y lleva carguitas y con eso se alimenta, pero ella vio que por allí había otro que tenía un sueldito y dijo, a ese me lo agarro. Pero si esa mujer que es adúltera, que dejó al pobre solo por ambición y se fue por pasión, a ese otro hombre también puede perder el empleo, quedar sin nada, entonces va a estar llorando porque las cosas se le van a venir en contra. Le va a tocar también trabajar es para sostener a esa pareja, porque ya se fue por pasión. Ella lo único que sacia es su ego pasional de la carne, los deseos de su carne, el fuego que decíamos ahora cuando viene la menopausia. O se amansan o se hacen más agresivos. Cualquier unión sexual entre personas similares es un adulterio. El Evangelio de Felipe dice que en este ejemplo vemos que las reglas de conducción que Dios da a las personas de diferentes niveles de acercamiento a Él pueden ser incluso diametralmente opuestas. No hablaba tanto de las dos parejas, hombre y mujer, sino de la unión con el Padre, la palabra, el verbo, el espíritu, no con lo sexual. La vida de un cuerpo humano desnudo, incluso uno muy bonito, causa emociones turbulentas de indignación en muchas personas formadas. Entonces, el varón y la mujer, el camino espiritual es con la palabra. Cuando el Señor Jesucristo, dirigiéndose una vez a los varones, dijo, respétenla, protéjanla, actuando así obtendrán su amor y serán agradables para Dios. Amén. También a sus esposas respeten a ellas, mujeres, respeten a sus esposos, sean indulgentes con su esposo, así como Dios separó la luz de la oscuridad y la tierra de las aguas. Separen ustedes lo sexual o lo material y ámense sin pensar en que, ay, es que es un vago, ay, es que es una vaga, ay, no, es que no trabaja, no me ayuda. Entonces Dios lo que quiere es que haya una unión de verdad, de amor, se comprende todo, se respeta todo y se valora todo.
No la expongan a la humillación, ni al hombre tampoco lo expongan a la humillación. Protejan a sus esposas y a sus esposos para que ellos también se sientan protegidos por ustedes, las esposas. Dice el libro de la vida de San Isa. Lo que fue dicho hasta ahora, protejan a sus esposas y protejan a sus esposos, ellos los protegerán a ustedes y toda su familia se protege entre sí. Todo lo que ustedes hagan a su esposa o a su esposo, es como si se lo hicieran a su madre o a su viuda o a una mujer en aflicción. Entonces, se lo están haciendo a Dios. Se lo están haciendo a Dios. Hazlo sentándote. Entonces ve, también había una vez un anciano, una anciana, que vivía en un apartamento comunitario debido a la vejez. De la vista del anciano comenzó entonces a deteriorarse y empezó a orinar a un lado del inodoro, porque él no veía, por lo que la anciana tenía que limpiar cada vez que él iba al baño. Ella se sentía avergonzada ante los vecinos del apartamento y una vez perdió su paciencia y le rogó: hazlo sentándote sobre el inodoro, entonces no orinarás a un lado. Entonces, sentarme sobre el inodoro, dijo el cieguito, como una mujer. El anciano perdió su respiración debido a la vergüenza y la indignación y casi le dio un ataque cardíaco. Entonces él continuó orinando a un lado del inodoro, y el continuo orinar de él hasta el fin de su encarnación o de su muerte, pero lo hacía estando de pie como un verdadero varón. Un chorro de arrogancia masculina, ¿cierto que sí? ¿Y quién le tocaba agacharse a ir a limpiar? Entonces hay que haber un amor y una comprensión entre ambos. Porque él, hasta el día que murió, ¿quién pudo sentir descanso cuando ese hombre murió? La mujer. Estaba cansada de ver su arrogancia, su ego masculino o varonil, que siguió entonces de pie porque dijo: ¿por qué me he de sentar como las mujeres? Es un chorro de arrogancia. Entonces, la mujer aprendió el silencio con toda sumisión. No permitió él que ella ejerciera de pronto autoridad con él. Y así es como nos vamos a que ya Adán fue creado primero y después Eva. También viene en Timoteo 2, primera de Timoteo 2, 11, 13, que las mujeres guarden silencio en las iglesias. Ya vino el Señor Jesucristo a quitar todas esas arrogancias o egos masculinos y hacer que la mujer y el hombre los uniera. Era el amor, el respeto a ambos. Un día yo vi que aquella mujer que se fue y dejó al marido y a sus hijos en casa, un día que ya se cansó o que se cansaron los amantes de ella estaba sola en un cuartucho y fue y le dijo al hijo que ella quería vivir con él. Él le dijo: no, yo tengo esposa e hijos, yo a usted no la quiero allá, vaya donde mi papá a ver si la recibe. El hombre nunca consiguió otra mujer, siguió solito en su casa, grande, hermosa, tenía sus buenos carros, tenía un buen empleo en Boyacá, en Paz del Río, y el hombre no volvió ni a conseguirse otra mujer y crió las dos hijas que tenía, mujeres. Los hijos varones se le casaron, sus dos hijas mujeres se quedaron en casa con su padre. Un día una de ellas se casó, llevó al esposo allí y el hombre vivo con ellas. Llegó la mamá y le dijeron que no, que ni ella la recibían, ni la mamá, ni el papá tampoco. ¿Por qué? Porque lo dejó en el momento que él estaba enfermo, en el momento que él más necesitaba de ella. Sus niñas chiquitas, una de 13 años, otra de 15, y otra que era, gloria al Señor, una entenada, les tocó cuidarlo en el lugar. Y cuando ya él estaba sano, que siguió recibiendo su buena pensión, su buen dinero y compró una buena casa, la mujer quiso regresar. Sus amantes ya no estaban. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Lo que es justo, Dios
lo mira con justicia. Entonces la actitud de Jesús con María Magdalena era mostrarle al hombre el machismo. ¿Por qué la señalan a ella? ¿Por qué no señalan también al hombre? ¿Ya? ¿Por qué también no miran qué vida estaba llevando ese hombre con su esposa y se enamoró de alguien que lo alivió, que lo ayudó, que lo levantó, que le hizo subir su ego amoroso? Porque siempre el hombre lleva una madre, en una mujer va a buscar una madre que le entienda. Y la mujer siempre en un masculino va a necesitar como de alguien paternal que también se fije en los pormenores de ella. Y cuando se unen esas almas, no hay quien las separe. Son minorías, pero que son importantes en la compasión de Dios cuando nos enseña en sus libros apócrifos la lucha contra el yo inferior, que quiere que para alcanzar la meta más alta, la unión con ese Dios todopoderoso, es que usted conoce tanto la perfección de la divinidad y la verdad y la luz, que usted aprende entonces a que esa sociedad no sea suciedad, sino que el valor o la lucha contra el yo inferior supere al yo superior, suba al estado que puede practicar una colectividad, ser un buen jefe en su misma vida. Gloria al Señor. Entonces, al disolver todas esas malandridades, que es en Felipe, nos dice la verdad, no vino desnuda al mundo, sino que vino en símbolos e imágenes, que es el mundo, de otra forma no podría recibirla, el mundo. ¿Cómo vino la verdad? La verdad no vino desnuda al mundo a mostrarse de una, sino que vino en símbolos e imágenes. Él nos empieza a hablar de la manera de que nosotros como niños pequeños recibamos bien esa palabra. Mientras Eva estaba en Adán, no existía la muerte, mas cuando se separó de él sobrevino ¿qué? La muerte. Cuando la tierra se separe del cielo, va a venir el caos. Por eso siempre cielo y tierra están juntos. Entonces mente y cuerpo, que es la humanidad, están juntos, que es Dios divinidad, con este cuerpo materia. Vamos a darle la gloria a nuestro Dios Todopoderoso en esta hora y a decirle al Padre bueno que nos permita llegar al corazón de cada persona, para que su corazón sea limpiado por el poder de la palabra. Cuando usted le diga al Señor Jesucristo en esta hora: te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, apúntame, Señor, en el libro de la vida, bórrame, Señor, del libro de la muerte, de la esclavitud de Satanás. Señor Jesús, yo renuncio a mis padres los arcontes y a todos los maridos, hombres y mujeres, repitan esa oración: maridos arcónticos, arcán. Yo renuncio a mis padres, los arcán, los arcontes, a esos que nos han traído a nosotros en la tierra mal vivir. Se llama odio, rencor, soberbia, ira, malicia, envidias, celos, diserciones, pobreza, miseria. Así que Él nos robó toda bendición a nosotros. Él no vino diciendo: los 10 mandamientos me lo cumple, el que mata a hierro va a morir. Y Él no dijo tampoco la venganza, dijo solamente: amar a Dios por sobre todas las cosas es amar a tu prójimo como a ti mismo. Aprendes a amar a Dios, aprendes a amar a tu prójimo. Aprendes todo lo que es el amor. No tienes más necesidad sino de leer la palabra de Dios para el aprendizaje del amor. Son 2 mandamientos obligados. ¡Qué maravilla! Ya no son 10. El que roba ya no va a robar cuando conoce el amor, porque Dios lo va a enriquecer. Dios te va a dar prosperidad, abundancia, salud, riqueza, paz, alegría. Todo lo bueno, lo verdadero, lo luz va a estar en ti. Y no vas a tener necesidad de dañar
a tu prójimo, porque Dios te va a bendecir grandemente. Por eso es que Él dice, no, 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 a mí no me interesa la casa o la caridad, a mí no me interesa la cuestión de lo que dijo el hombre, que el que mata a cuchillo va a morir. A mí no me interesa que el que roba no robe más que el adúltero, la fornicaria, no, 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 a mí me interesa es el amor, que el que ama a Dios por sobre todas las cosas, no va a ir al pecado. Dios se va a encargar de él, de tu riqueza, de tu abundancia, de tu opulencia, de tu salud. No te va a dejar solo. Su diestra va a estar siempre a tu lado. Así que ama. Ama y punto. Ama a tu vecino. Ama al que va para allí, al que va para allá, al que el transeúnte. Ámalos a todos. Que el amor no hace nada indebido. El amor no se envanece. El amor no es jactancioso. Y jactancia es, ay, si te diste cuenta que estuve en la peluquería, mira cómo se me arreglaron las uñas, dice el pobre hombre contando los 71,000 pesitos que le faltan los 37. Dios mío, para ajustar los 100 y poder ir a pagar el agua, la luz y el alcantarillado. Y el pobre tiembla porque cuando lo miró así, con el pelo todo ensortijado así, y lo mira toda pintoreteada, dice el hombre, no digo nada, mejor me callo. Esta se lo gastó en lo que está ahí la pinturita. Comida para hoy, hambre para mañana, mi negra. Por favor, sé comprensiva y amorosa. El amor todo lo puede. El amor no hace nada indebido. El amor no se envanece. Es que ella quería aparentar delante de las demás y de las demás mujeres que se envidian entre ellas, porque en eso se mueve el ego de la maldita no sabiduría, sino desconocimiento, y en la oscuridad que andan. Se envidian entre ellas y la una le tiene que ver las uñitas postizas a la otra, y la otra le tiene que ver allá el pelito de una manera o de la otra, porque si no la pinturita es pinturita el mundo, hermanos. No juegues el juego de Satán, juega el del amor. El amor no hace nada indebido. Y el amor, cuando Dios está en el proceso, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar, y Él no le va a doler aquella pinturita que te dé, porque Él le va a sobreabundar. En el proceso del procesamiento de Dios, que es en la escasez, guárdate con amor. Deja ese odio, esa soberbia, ese ego que quieres aparentártela. ¡Ay! ¿Se dieron cuenta que vine de la placita? No necesitas estar diciendo nada, porque hay otros días que no pueden ni hablarlo, porque no hay con qué. Y si hay, mejor cállalo. Ese Dios que tenemos, un Dios de amor, de compasión y de misericordia, es un Dios sin ego, sin arrogancia, que quisieras como aplastar a los demás, pero no has podido. Más bien ve al amor, y Dios te va a enseñar en su palabra cómo tú convivir, cómo tú respetar para que te respeten. La sangre de Cristo tiene poder. Es como un perro ladrando. Tiene más inteligencia el perrito que el hombre con ego, la mujer con ego, la soberbia. Es la jactancia de la envidia lo que te hace ir al pecado, a la debilidad. Pídele perdón a Dios en esta hora. Glorifícate, Padre. Llévate todo lo que no es tuyo de mi vida. No, Padre, suéltame, Señor, de la malicia de Satanás. Ayúdame, Señor, a quitarme el cordón umbilical que tengo con los arcontes, para que tú me tomes en tus manos, para que tú me apuntes en el libro de la vida, para yo no debilitarme en tu verdad, que es el amor al prójimo como a mí mismo, el amor a mi Padre. Ya tú no viniste a hablar de ladrones, a hablar de prostitutas, a hablar, Padre Santo, de adúlteros o de adúlteras. Ya tú no viniste a hablar aquí de matones o de asesinos o de ladrones. Tú viniste a hablar del amor. Gracias, Señor. Enséñame el amor. Porque a mí no me han mandado a señalar al otro con una viga en mis ojos y viéndole la pajita al otro pequeñito.
Seas tú bendito, Señor, perdonando mis pecados y mis rebeliones. Seas tú, Padre Santo, cubriéndome con tu poder y tu gloria del amor, para que no sea yo señalando como aquellos pastores, evangelistas, sacerdotes, todos. Desde que yo conocí el evangelio, yo no conocía el amor. Yo lo único que conocía era el que señalaba al otro, a la prostituta, al prostituto, y no sabía que aquella mujer tenía que ir a vender su cuerpo por amor a sus hijos y sostenerlos con el dinero que le pagaban aquellos hombres. Era un trabajo el que tenía aquella pobre prostituta. Hay unas que se meten en aquello por el vicio, por la necesidad. ¿Y qué andas tú señalando? A un hermano tuyo, un ser humano. Ayúdalo, levántalo, no lo aplastes. Y no te muestres con tanto ego y orgullo de lo que dices tener y no sostener. Qué lindo es sostener lo que se tiene. Y que todos los días vean que tu vida está sostenida en una sola cosa: la verdad y la luz. Y la verdad y la luz es alimento para el hombre. Es riqueza para el hombre. Es abundancia y sanidad para el hombre. Sostén. Gracias, Señor. Amén.